Mi yerno Rodrigo llegó a casa ese martes por la tarde con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que debería haberme alertado inmediatamente. «Suegro», me dijo, «necesito que me firme unos papeles urgentes para un trámite bancario. Es algo rápido, solo una formalidad». Pero cuando abrí la carpeta y vi que los documentos eran poderes generales que le daban control total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades y mis inversiones, entendí que había descubierto el plan más elaborado y traicionero que jamás imaginé que alguien pudiera ejecutar contra mí. Mi yerno no había venido a pedirme una firma para un trámite bancario. Había venido a robarme legalmente todo lo que había construido durante 40 años de trabajo. Me llamo Osvaldo Rivas, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo mi propio yerno intentó despojarme de mi patrimonio usando documentos falsificados y presión psicológica, y de cómo yo le tendí la trampa más perfecta que un abuelo puede tenderle a un ladrón que subestima la inteligencia de las personas mayores. El plan de Rodrigo había comenzado mucho antes de esa tarde, cuando llegó con los documentos fraudulentos. Ahora que conozco toda la historia, puedo reconstruir exactamente cómo había desarrollado su estrategia durante los 8 meses anteriores, desde el día que se casó con mi hija Esperanza hasta el momento en que cometió el error fatal de subestimarme. Rodrigo tenía 31 años. Trabajaba como empleado administrativo en una empresa de seguros, ganaba un sueldo modesto pero estable, y durante el noviazgo con Esperanza había demostrado ser un hombre responsable, trabajador y aparentemente honesto. Nunca había mostrado signos de codicia, nunca había hecho comentarios sobre dinero, nunca había demostrado interés especial en mi situación económica. Esperanza tenía 28 años, trabajaba como maestra de escuela primaria, había vivido en su propio departamento durante 5 años antes de casarse, y hasta el momento de conocer a Rodrigo, había demostrado ser una mujer independiente, sensata, y con excelente criterio para evaluar el carácter de las personas. El noviazgo había durado 2 años, durante los cuales yo había observado atentamente la relación sin detectar señales de alarma significativas. Rodrigo trataba a Esperanza con respeto y cariño genuino, participaba activamente en reuniones familiares, contribuía económicamente a gastos compartidos y parecía estar genuinamente interesado en construir una vida familiar estable con mi hija. Durante esos 2 años, las interacciones entre Rodrigo y yo habían sido normales y respetuosas. Me consultaba sobre temas importantes relacionados con Esperanza, me incluía en decisiones sobre celebraciones familiares y me trataba con la deferencia apropiada hacia el padre de su novia sin ser servil ni manipulador. El casamiento se realizó en marzo de 2023 en una ceremonia hermosa que yo financié completamente porque quería que Esperanza tuviera la boda de sus sueños. Gasté $45,000 en el salón, la comida, la música, las flores, el fotógrafo y todos los detalles que hicieron de ese día una celebración perfecta. Durante la recepción, Rodrigo me agradeció emocionadamente por haber hecho posible una boda tan hermosa para Esperanza. Me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo que esperaba algún día poder retribuir mi generosidad siendo el mejor yerno que un padre pudiera desear. Ese agradecimiento aparentemente sincero me conmovió profundamente. Pensé que había ganado no solo un yerno, sino también un hijo adoptivo que valoraría todo lo que yo pudiera hacer por su felicidad y la de Esperanza. Pero ahora entiendo que esa noche, mientras Rodrigo me agradecía por la boda, ya estaba calculando exactamente cuánto dinero yo había gastado y desarrollando hipótesis sobre el tamaño total de mi patrimonio. Los primeros cambios en el comportamiento de Rodrigo comenzaron durante la luna de miel, que los recién casados pasaron en Europa durante 3 semanas. Esperanza me había contado que habían visitado Francia, Italia y España, quedándose en hoteles de 4 estrellas y comiendo en restaurantes caros, que estaban claramente fuera del presupuesto que sus salarios combinados podían permitir. Cuando le pregunté a Esperanza cómo habían financiado un viaje tan costoso, me explicó que Rodrigo había insistido en usar tarjetas de crédito porque solo se casan una vez,
y porque estaba seguro de que podrían pagar las deudas gradualmente durante los meses siguientes. Esa explicación me preocupó porque revelaba que Rodrigo estaba dispuesto a asumir deudas significativas para mantener un estilo de vida que no podía permitirse. Pero interpreté esa actitud como inmadurez financiera típica de parejas jóvenes, no como evidencia de un patrón problemático más profundo. Durante abril y mayo de 2023, mientras Rodrigo y Esperanza se instalaban en su nueva vida matrimonial en un departamento que habían alquilado en Belgrano, empecé a notar que Rodrigo había desarrollado un interés súbito y intenso en mi rutina diaria, mis actividades sociales y mis hábitos financieros. Durante las visitas familiares dominicales que se habían establecido como tradición después del casamiento, Rodrigo empezó a hacer preguntas que inicialmente interpreté como curiosidad filial genuina, pero que ahora reconozco como investigación sistemática de mi patrimonio. Don Osvaldo, me preguntaba mientras almorzábamos, ¿cómo maneja usted sus inversiones? ¿Trabaja con algún asesor financiero o maneja todo personalmente? Don Osvaldo, me comentaba durante el café, esta casa debe valer mucho dinero en el mercado actual. ¿Alguna vez consideró venderla y mudarse a algo más pequeño pero más moderno? Don Osvaldo me consultaba mientras revisábamos fotos familiares. ¿Qué va a pasar con todas sus propiedades cuando usted ya no esté? ¿Tiene todo organizado legalmente para que Esperanza pueda heredar sin problemas? Cada pregunta era técnicamente apropiada para un yerno que se preocupaba por el bienestar futuro de su esposa y su suegro. Pero había algo en la sistematicidad de sus indagaciones que me generaba cierta incomodidad que no podía definir claramente. Durante junio y julio de 2023, las preguntas de Rodrigo se volvieron más específicas y más directas. Ya no preguntaba generalmente sobre mis finanzas, preguntaba sobre detalles específicos que revelaban que había estado investigando mi situación económica desde fuentes externas. Don Osvaldo, me dijo un domingo, Esperanza me contó que usted vendió su empresa de construcción hace 5 años por una suma importante. ¿Invirtió ese dinero en el mercado de valores o prefirió opciones más conservadoras? Don Osvaldo me preguntó en otra ocasión, ¿es verdad que usted tiene propiedades en alquiler además de esta casa? Esperanza mencionó que recibe ingresos mensuales de varios departamentos. Don Osvaldo me consultó directamente. ¿Cuánto calcula que vale su patrimonio total actualmente? Es importante que Esperanza sepa cuál va a ser su situación económica en el futuro. Esas preguntas me alarmaron porque revelaban que Rodrigo había estado discutiendo mi situación financiera con Esperanza de maneras que me parecían inapropiadas para recién casados que deberían estar enfocados en construir sus propias vidas económicas. Cuando le pregunté a Esperanza sobre esas conversaciones, me explicó que Rodrigo estaba preocupado por mi bienestar durante la vejez y que quería asegurarse de que yo tuviera recursos suficientes para cualquier emergencia que pudiera surgir. Esperanza interpretaba las preguntas de Rodrigo como evidencia de que se preocupaba genuinamente por mi futuro, pero yo empezaba a sospechar que sus verdaderas motivaciones eran menos altruistas de lo que aparentaba. En agosto de 2023, Rodrigo escaló su investigación financiera a un nivel que me convenció de que tenía intenciones que iban más allá de simple curiosidad o preocupación filial. Durante una visita dominical que había programado específicamente para hablar de temas importantes, Rodrigo me propuso que considerara reorganizar mis finanzas de maneras que facilitaran el manejo futuro por parte de Esperanza. Don Osvaldo, me dijo con una seriedad que nunca había mostrado antes, Esperanza y yo hemos estado conversando sobre su situación y creemos que sería inteligente que modernizara la manera en que maneja sus inversiones y sus propiedades. ¿Qué significa modernizar?, le pregunté. Bueno, me explicó, usted maneja muchas cuentas bancarias diferentes, tiene propiedades dispersas en diferentes barrios, tiene inversiones en instrumentos que requieren supervisión constante. Todo eso puede volverse muy complicado si usted llega a necesitar ayuda para manejar sus finanzas. ¿Y qué proponen?, insistí. Rodrigo sacó una carpeta de su maletín que contenía documentos impresos y calculadoras que había traído preparadas para respaldar su presentación.
Nosotros investigamos opciones de administración patrimonial que podrían simplificar significativamente su vida financiera, me explicó. Hay maneras de consolidar todas sus inversiones en cuentas centralizadas, que serían más fáciles de monitorear y que generarían mejores rendimientos. También hay opciones legales que le permitirían transferir gradualmente la administración de sus bienes a Esperanza para que ella pueda aprender a manejarlos mientras usted todavía está activo y puede guiarla. Lo que Rodrigo estaba proponiendo era que yo transfiriera el control de mis finanzas a él y a Esperanza bajo el pretexto de simplificación administrativa y transferencia gradual de responsabilidades. No era una propuesta de consejos financieros, era una propuesta de que yo entregara voluntariamente el manejo de mi patrimonio a personas que habían estado investigando sistemáticamente mi situación económica sin mi conocimiento. Le dije inmediatamente que no tenía ningún interés en transferir el control de mis finanzas a otras personas. A los 62 años, tenía perfecta capacidad para manejar mis propias inversiones y mis propias decisiones económicas. Pero Rodrigo no aceptó mi respuesta como definitiva. En lugar de respetar mi preferencia de mantener control sobre mis propias finanzas, empezó una campaña de persuasión que se extendió durante varios meses. Don Osvaldo me decía durante llamadas telefónicas que se habían vuelto más frecuentes. Usted está perdiendo oportunidades de crecimiento porque maneja sus inversiones de manera demasiado conservadora. Nosotros podemos ayudarlo a diversificar su cartera para obtener mejores rendimientos. Don Osvaldo me insistía durante visitas que se habían vuelto más centradas en temas financieros. Usted está trabajando demasiado administrando tantas propiedades y tantas cuentas. Sería más relajante si delegara esas responsabilidades para poder disfrutar más de su jubilación. Don Osvaldo me presionaba con argumentos sobre planificación familiar. Esperanza necesita aprender a manejar estas responsabilidades ahora que está casada. Es importante que ella entienda cómo funciona el patrimonio familiar para poder tomar decisiones inteligentes en el futuro. Durante septiembre y octubre de 2023, mientras yo rechazaba consistentemente las propuestas de Rodrigo sobre transferencia de control financiero, él intensificó sus esfuerzos de maneras que me confirmaron que tenía un plan específico que requería mi participación. Empezó a involucrar a Esperanza en sus argumentos de maneras que me generaron conflictos emocionales significativos. En lugar de presentar propuestas como pareja, empezó a presentarlas como pedidos de mi hija que yo estaba rechazando injustamente. «Papá», me dijo Esperanza durante una conversación privada que claramente había sido coordinada con Rodrigo, «Rodrigo está muy preocupado porque vos manejás tantas responsabilidades financieras solo. Él cree que si algo te pasa, yo no voy a saber cómo manejar la herencia». Papá me explicó en otra ocasión, Rodrigo tiene experiencia en administración y en inversiones por su trabajo en la empresa de seguros. Él podría ayudarte a optimizar tus rendimientos sin que vos pierdas control de las decisiones importantes. Rodrigo había convencido a Esperanza de que sus propuestas estaban motivadas por preocupación por mi bienestar y por el futuro económico de ella. Había manipulado sus perspectivas de maneras que hacían que mis rechazos parecieran egoísmo o falta de confianza en mi propia hija. En noviembre de 2023, Rodrigo escaló su estrategia a un nivel que me reveló que había estado desarrollando un plan mucho más elaborado de lo que había sospechado inicialmente. Durante una cena familiar que había organizado específicamente para presentar una propuesta integral, Rodrigo me mostró documentos legales que había estado preparando con ayuda de abogados externos. Don Osvaldo, me dijo, consulté con especialistas en planificación patrimonial y ellos me recomendaron que usted considere establecer un fideicomiso que proteja sus bienes de impuestos innecesarios y que facilite la transferencia ordenada a Esperanza cuando llegue el momento. Rodrigo me entregó una carpeta llena de contratos, poderes y formularios que había hecho preparar por profesionales sin consultarme ni solicitar mi autorización. Los abogados que consulté, me explicó, coinciden en que este tipo de estructuras legales pueden ahorrarle miles de dólares en impuestos anuales
y pueden asegurar que Esperanza reciba su herencia sin demoras ni complicaciones burocráticas. Cuando revisé los documentos que me había presentado, descubrí que lo que Rodrigo llamaba fideicomiso protector era en realidad un conjunto de poderes generales que le daban a él control total sobre todas mis decisiones financieras. Los contratos estaban redactados de manera que yo mantendría titularidad nominal de mis bienes, pero Rodrigo tendría autoridad legal para vender propiedades, transferir fondos, hacer inversiones y tomar cualquier decisión económica sin necesidad de consultar conmigo. Era un plan perfecto para despojarse de mi patrimonio, mientras mantenía apariencias de que yo seguía siendo el propietario de mis bienes. Le dije inmediatamente que no tenía ningún interés en firmar documentos que transferían el control de mis finanzas a otras personas, independientemente de los supuestos beneficios fiscales que pudieran ofrecer. Pero Rodrigo insistió en que los documentos eran solo formalidades legales, que no cambiarían mi control real sobre mis propias decisiones. Don Osvaldo, me explicó, estos son simplemente instrumentos que facilitan la administración diaria sin afectar su autoridad sobre decisiones importantes. Usted seguiría siendo el dueño de todo. Nosotros solo manejaríamos los detalles operativos. Esa explicación me confirmó que Rodrigo me estaba mintiendo deliberadamente sobre las implicaciones de los documentos que quería que firmara. Los poderes generales que había preparado no se limitaban a detalles operativos. Incluían autoridad para liquidar completamente mi patrimonio si él consideraba que era conveniente. Durante diciembre de 2023 y enero de 2024, mientras yo rechazaba firmar los documentos de transferencia de poder, Rodrigo desarrolló tácticas de presión psicológica que me revelaron hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir control sobre mis finanzas. Empezó a crear situaciones de conflicto familiar que me obligaban a elegir entre mantener mi independencia financiera y mantener relaciones armoniosas con Esperanza. Don Osvaldo me dijo durante una visita especialmente tensa, Esperanza está muy preocupada porque usted no confía en nosotros lo suficiente como para aceptar nuestra ayuda. Ella piensa que usted cree que nosotros tenemos intenciones incorrectas. Don Osvaldo me presionó en otra ocasión. Usted está siendo demasiado desconfiado sobre documentos legales que están diseñados específicamente para proteger sus intereses. Su negativa a firmar está creando tensiones innecesarias en la familia. Rodrigo había comenzado a usar argumentos emocionales sobre confianza familiar para presionarme hacia decisiones que eran claramente contrarias a mis intereses económicos. Más preocupante aún, empezó a sugerir que mis rechazos eran evidencia de deterioro mental relacionado con la edad. Don Osvaldo me dijo con un tono condescendiente que me molestó profundamente. Tal vez usted está siendo influenciado por desconfianza irracional que es común en personas de su edad. Los abogados me explicaron que a veces las personas mayores desarrollan paranoia sobre temas financieros. ¿Paranoia?, le pregunté indignado. No paranoia clínica, me explicó, pero sí cierta dificultad para evaluar objetivamente propuestas que son genuinamente beneficiosas. Es normal que las capacidades de análisis se deterioren ligeramente con la edad. Rodrigo estaba empezando a cuestionar públicamente mi competencia mental para tomar decisiones financieras. Estaba preparando el terreno psicológico para argumentar que yo necesitaba supervisión externa sobre mis propias finanzas. En febrero de 2024, decidí que era hora de investigar independientemente las verdaderas motivaciones e intenciones de Rodrigo. Contraté discretamente a un investigador privado para que verificara información sobre su situación financiera personal y sus actividades durante los meses anteriores. Lo que el investigador descubrió me confirmó que mis sospechas sobre Rodrigo habían estado completamente justified. Rodrigo tenía deudas de tarjetas de crédito por más de $30,000 que había acumulado durante los meses posteriores al casamiento. Había pedido préstamos personales por $15,000 adicionales, usando como garantía el salario que Esperanza ganaba como maestra. Más alarmante,
había estado consultando con abogados especializados en obtener control legal sobre patrimonios de adultos mayores usando argumentos de protección preventiva y planificación sucesoria. El investigador me mostró documentos que revelaban que Rodrigo había estado desarrollando un plan legal para obtener tutela sobre mis decisiones financieras si yo seguía rechazando transferirle control voluntariamente. Había consultado con médicos sobre los procedimientos necesarios para declarar incapacidad mental en adultos mayores. Había investigado los requisitos legales para anular poderes existentes cuando el otorgante no tiene capacidad para tomar decisiones racionales. Rodrigo no había estado tratando de ayudarme con planificación financiera. Había estado preparando una apropiación completa de mi patrimonio usando métodos legales que aprovecharan mi edad como justificación para anular mi autonomía económica. El investigador también me reveló que Rodrigo había estado discutiendo su herencia futura con amigos y familiares, como si mi muerte fuera inminente o como si mi patrimonio ya le perteneciera parcialmente. Había hecho comentarios sobre planes de viajes costosos que financiaría cuando tuviera acceso a los recursos de don Osvaldo. Había mencionado inversiones que quería hacer usando el capital que Esperanza va a heredar. Rodrigo había estado viviendo y planificando como si mi dinero ya fuera suyo, y había desarrollado deudas significativas basándose en expectativas sobre mi patrimonio. Con esa información, desarrollé un plan para exponer las verdaderas intenciones de Rodrigo de una manera que protegiera a Esperanza y que me diera evidencia legal irrefutable de sus intentos de fraude. Contacté a mi propio abogado y le expliqué toda la situación. Juntos desarrollamos una estrategia que me permitiría documentar cualquier intento de Rodrigo de conseguir firmas fraudulentas mientras protegía legalmente mi patrimonio de futuras manipulaciones. Mi abogado preparó documentos falsos que parecían poderes generales, pero que en realidad eran completamente inválidos legalmente. Si Rodrigo trataba de usar esos documentos para acceder a mis cuentas bancarias, sería arrestado inmediatamente por intento de fraude. También instalamos equipos de grabación en mi casa que me permitirían documentar cualquier conversación donde Rodrigo usara presión, mentiras o manipulación para conseguir firmas. El plan era simple. Cuando Rodrigo viniera con documentos legales exigiendo firma urgente, yo firmaría los documentos falsos y después usaría las grabaciones como evidencia de sus intenciones fraudulentas. El martes 5 de marzo de 2024, Rodrigo cayó directamente en la trampa que había preparado para él. Llegó a casa esa tarde con una carpeta llena de documentos y la sonrisa confiada de alguien que creía que finalmente iba a conseguir lo que había estado buscando durante meses. «Suegro», me dijo sentándose en mi sala de estar como si fuera el dueño de la casa, «necesito que me firme unos papeles urgentes para un trámite bancario. Es algo rápido, solo una formalidad». «¿Qué tipo de trámite bancario?», le pregunté, fingiendo inocencia. «Estoy consolidando algunas inversiones familiares para optimizar rendimientos», me explicó. «Los bancos necesitan documentación actualizada para procesar las transferencias». Rodrigo abrió la carpeta y me mostró los documentos que había estado preparando durante semanas. Eran poderes generales que me daban control total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades y mis inversiones. Pero él me los presentó como formularios de consolidación bancaria que facilitarían el manejo conjunto de inversiones familiares. «Suegro», me dijo, «solo necesito que firme en estas líneas marcadas». Los abogados ya revisaron todo y confirmaron que son documentos estándar para este tipo de operaciones. Mientras Rodrigo me explicaba dónde firmar, yo grababa cada palabra de su presentación fraudulenta. Estaba documentando en audio y video cómo me mentía sobre la naturaleza de los documentos y cómo usaba presión psicológica para conseguir firmas que me despojarían de todo mi patrimonio. «Por supuesto, Rodrigo», le dije después de revisar los documentos falsos que mi abogado había preparado. «Confío completamente en tu criterio para estas cuestiones financieras». Firmé todos los documentos con una sonrisa, sabiendo que cada firma que ponía era evidencia adicional de fraude que podría usar para procesar legalmente a Rodrigo. Cuando terminé de firmar, Rodrigo no pudo ocultar su satisfacción.
Creía que finalmente había conseguido control legal sobre 40 años de trabajo y ahorro. «Perfecto, suegro», me dijo guardando los documentos en su carpeta. «Estos trámites van a simplificar muchísimo el manejo de sus finanzas. Usted va a ver los beneficios muy pronto». Lo que Rodrigo no sabía era que los documentos que acababa de conseguir eran completamente inútiles y que todas las conversaciones que habíamos tenido estaban grabadas como evidencia de intento de fraude patrimonial. Durante las siguientes 24 horas, mientras Rodrigo creía que había conseguido control sobre mi patrimonio, yo trabajé con mi abogado para preparar la exposición más devastadora que un ladrón familiar pudiera enfrentar. Mi abogado, el doctor Sebastián Morales, había estado esperando exactamente este momento desde que le había contado sobre las sospechas que tenía sobre Rodrigo. Ahora teníamos evidencia grabada de fraude documentado, mentiras específicas sobre la naturaleza de documentos legales y presión psicológica ejercida para conseguir firmas bajo falsos pretextos. «Doctor Morales», le dije esa noche por teléfono, Rodrigo cayó completamente en la trampa. «Tengo grabado todo. Cómo me mintió sobre el propósito de los documentos, cómo me presionó para firmar sin leer completamente, cómo describió poderes generales como trámites bancarios rutinarios». «Perfecto, don Osvaldo», me respondió. «Ahora podemos proceder con la denuncia penal por intento de estafa y apropiación indebida, y simultáneamente podemos iniciar acciones civiles para recuperar cualquier dinero que él haya gastado anticipando su acceso a su patrimonio». Pero antes de activar las consecuencias legales, decidí darle a Rodrigo una última oportunidad de revelar voluntariamente la extensión completa de su plan fraudulento. Quería documentar no solo el intento de conseguir poderes sobre mis finanzas, sino también todas las actividades preparatorias que había realizado durante los meses anteriores. El miércoles por la mañana, menos de 24 horas después de que Rodrigo hubiera conseguido las firmas que creía que le daban control sobre mi patrimonio, lo llamé para programar una reunión urgente. «Rodrigo», le dije, «he estado reflexionando sobre los documentos que firmé ayer y me gustaría que me expliques con más detalle cómo vas a manejar las consolidaciones bancarias que mencionaste». «Por supuesto, suegro», me respondió con una confianza que me confirmó que creía haber ganado completamente. «¿Quiere que nos reunamos esta tarde para revisar los próximos pasos?» Esa tarde, Rodrigo llegó a mi casa con una carpeta nueva llena de documentos que había estado preparando para la fase siguiente de su plan de apropiación. Era evidente que los poderes que había conseguido el día anterior eran solo el primer paso de un esquema mucho más elaborado. «Suegro», me dijo con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa, «ahora que tenemos la documentación legal actualizada, podemos proceder con las optimizaciones que hemos estado discutiendo durante meses». Rodrigo desplegó sobre mi mesa del comedor una serie de propuestas que revelaron exactamente cómo había estado planificando liquidar mi patrimonio una vez que tuviera control legal sobre mis decisiones financieras. Había investigado compradores potenciales para mis propiedades de alquiler. Había identificado inversiones de alto rendimiento donde pensaba transferir el dinero de la venta de mis bienes raíces. Había calculado los beneficios fiscales de liquidar mi cartera de inversiones conservadoras para comprar instrumentos financieros más agresivos. Todo el plan estaba diseñado para generar comisiones importantes para Rodrigo a través de intermediarios financieros con los que había estado negociando, mientras exponía mi patrimonio a riesgos que podrían resultar en pérdidas significativas. «Suegro», me explicó, «la primera transferencia que vamos a hacer es consolidar todos sus fondos de inversión en una cuenta centralizada que va a ser mucho más fácil de monitorear. Eso va a eliminar las comisiones múltiples que usted está pagando actualmente». «¿Qué comisiones múltiples?», le pregunté, fingiendo confusión. Rodrigo me mostró cálculos que había preparado sobre supuestas ineficiencias en mi cartera de inversiones actual. Según su análisis, yo estaba perdiendo miles de dólares anuales en comisiones bancarias y rendimientos subóptimos que podían eliminarse consolidando todo en productos financieros específicos que él había seleccionado. Por supuesto, todos los productos que recomendaba generaban comisiones importantes para los vendedores,
y todos requerían liquidar mis inversiones conservadoras actuales, que habían estado produciendo rendimientos estables durante años. También me propuso vender inmediatamente 2 de mis propiedades de alquiler para aprovechar el mercado inmobiliario favorable y usar esos fondos para inversiones que prometían rendimientos mucho más altos. Suegro, me dijo, el mercado de bienes raíces está en un pico que no va a durar mucho tiempo. Si vendemos ahora, podemos obtener precios excelentes y reinvertir en instrumentos que van a generar 3 veces más ganancias anuales. Cuando le pregunté específicamente qué instrumentos de inversión recomendaba, las respuestas confirmaron que había estado trabajando con intermediarios financieros que le pagarían comisiones significativas por cada cliente que les trajera. Durante esa conversación, que también estaba siendo grabada completamente, Rodrigo reveló detalles sobre su plan que me confirmaron que había estado desarrollando esta estrategia de apropiación durante meses. Me confesó que había estado consultando con asesores financieros especializados sobre las mejores maneras de optimizar carteras de inversión para adultos mayores que necesitan asistencia con decisiones complejas. Me explicó que había investigado estructuras legales modernas que permitían a familiares jóvenes manejar patrimonios de personas de edad avanzada, de maneras que maximizaban beneficios fiscales. Me mostró documentos de empresas de inversión que había contactado sobre oportunidades exclusivas, disponibles solo para clientes con patrimonios significativos, que estuvieran dispuestos a transferir control de gestión a profesionales calificados. Cada explicación que me daba sobre sus planes revelaba que había estado preparando sistemáticamente la liquidación de todo mi patrimonio bajo la apariencia de modernización financiera. Al final de esa reunión de 3 horas, Rodrigo me entregó documentos adicionales que quería que firmara para completar el proceso de consolidación que habíamos iniciado el día anterior. Eran autorizaciones para transferir fondos, órdenes de venta para propiedades específicas y mandatos para liquidar inversiones existentes. Todo diseñado para despojarme completamente de mi patrimonio en cuestión de semanas. Por supuesto, Rodrigo, le dije firmando todos los documentos falsos adicionales que mi abogado había preparado. Confío completamente en tu expertise para estas decisiones financieras complejas. Rodrigo se fue esa tarde convencido de que tenía autorización legal completa para liquidar mi patrimonio de 40 años de trabajo. Creía que dentro de pocos días tendría acceso directo a cuentas bancarias con cientos de miles de dólares. Lo que no sabía era que al día siguiente, cuando tratara de usar los documentos que había conseguido, sería arrestado por la policía que ya tenía órdenes de captura preparadas. El jueves por la mañana, según había planificado con mi abogado, Rodrigo fue al Banco Nacional, donde yo tenía mis cuentas principales, para iniciar las transferencias que habíamos acordado durante nuestras reuniones. Presentó los poderes generales que había conseguido y solicitó acceso inmediato a mis cuentas para proceder con consolidaciones autorizadas por el titular. Pero cuando el personal bancario revisó los documentos, inmediatamente reconocieron que eran falsificaciones. Mi abogado había alertado al banco sobre el intento de fraude y habían estado esperando exactamente esa situación. En lugar de procesar las transferencias que Rodrigo había solicitado, el gerente del banco activó el protocolo de seguridad para intentos de apropiación fraudulenta. La policía fue notificada inmediatamente y Rodrigo fue detenido en el mismo banco mientras trataba de acceder ilegalmente a mis finanzas. Esa misma mañana, mientras Rodrigo era procesado por intento de estafa patrimonial, mi abogado y yo nos reunimos con Esperanza para revelarle toda la verdad sobre los planes fraudulentos de su marido. La reunión con Esperanza fue la conversación más difícil que he tenido como padre. Durante 1 hora, le expliqué todo lo que había descubierto sobre Rodrigo. Las deudas ocultas, las investigaciones sobre mi patrimonio, las consultas con abogados sobre obtener control sobre adultos mayores y, finalmente, el intento directo de conseguir poderes fraudulentos. Esperanza inicialmente no pudo creer lo que le estaba contando. Durante los 8 meses de investigación financiera de Rodrigo, ella había interpretado sus preguntas como preocupación genuina por mi bienestar futuro. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos,
Rodrigo me dijo que vos habías acordado consolidar las inversiones para simplificar el manejo. Me dijo que vos querías que él te ayudara con las decisiones financieras porque confiabas en su experiencia. Esperanza, le expliqué. Rodrigo te mintió sobre mis intenciones de la misma manera que me mintió a mí sobre el propósito de los documentos que quería que firmara. Le mostré las grabaciones de las conversaciones donde Rodrigo me había presionado para firmar documentos que me presentó como trámites bancarios rutinarios, cuando en realidad eran poderes generales que le habrían dado control total sobre mi patrimonio. Le mostré la evidencia que mi investigador privado había recolectado sobre las deudas ocultas de Rodrigo y sobre sus consultas con abogados especializados en apropiación de patrimonio de adultos mayores. Le expliqué cómo Rodrigo había estado usando su matrimonio conmigo como plataforma para ejecutar un plan de fraude familiar que habría resultado en la pérdida completa de todo lo que yo había construido durante 40 años de trabajo. Esperanza se derrumbó emocionalmente cuando entendió completamente la dimensión de la traición de Rodrigo. No solo la había engañado a ella sobre sus verdaderas intenciones, había estado utilizando su amor y su confianza como herramientas para manipularme a mí. «Papá», me dijo sollozando, «¿cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que Rodrigo estaba investigando tu dinero en lugar de preocuparse por tu bienestar?» «Esperanza», le respondí, «Rodrigo es un manipulador profesional que sabía exactamente cómo presentar sus investigaciones financieras como cariño familiar. Él me engañó a mí también durante meses antes de que empezara a sospechar sus verdaderas motivaciones. Durante las siguientes semanas, mientras Rodrigo enfrentaba cargos penales por intento de estafa patrimonial y apropiación indebida, Esperanza procesó gradualmente todas las señales que había ignorado o malinterpretado durante su matrimonio. Se dio cuenta de que los gastos excesivos de Rodrigo durante la luna de miel no habían sido celebración de matrimonio, sino gastos irresponsables basados en expectativas sobre acceso futuro a mi patrimonio. Recordó conversaciones donde Rodrigo había mencionado planes de inversión costosos que financiarían cuando tuvieran acceso a mejores recursos, referencias que ahora entendía que se referían a mi dinero. Identificó ocasiones donde Rodrigo había hecho comentarios sobre herencia anticipada y planificación familiar, que en el momento le habían parecido prudencia financiera, pero que ahora reconocía como evidencia de que ya consideraba mi patrimonio como propio. El juicio de Rodrigo se realizó 3 meses después de su arresto. Durante el proceso, toda la evidencia que habíamos recolectado fue presentada públicamente. Las grabaciones de conversaciones fraudulentas, los documentos falsificados que había tratado de usar, las pruebas de sus deudas ocultas y la documentación de sus consultas sobre obtener control legal sobre patrimonio de adultos mayores. La defensa de Rodrigo trató de argumentar que sus acciones habían sido motivadas por preocupación genuina por mi bienestar y que había malinterpretado mis intenciones sobre transferencia de control financiero. Pero las grabaciones, donde claramente me mentía sobre la naturaleza de los documentos que quería que firmara, hicieron imposible sostener argumentos sobre malentendidos o buenas intenciones. El testimonio del investigador privado sobre las actividades preparatorias de Rodrigo confirmó que había estado desarrollando un plan sistemático de apropiación durante meses antes del intento final de conseguir poderes fraudulentos. Los expertos financieros que testificaron explicaron cómo los productos de inversión que Rodrigo había recomendado habrían resultado en comisiones importantes para él y en pérdidas significativas para mí. Rodrigo fue condenado a 4 años de prisión por estafa agravada y apropiación indebida. Además, fue obligado a pagar restitución por los gastos legales que yo había tenido que asumir para proteger mi patrimonio de sus intentos de fraude. Más importante desde mi perspectiva, la condena estableció un precedente legal que protegía a otros adultos mayores de tentativas similares de apropiación patrimonial por parte de familiares que explotaran relaciones de confianza. El caso fue reportado en medios especializados como ejemplo de los métodos sofisticados que estafadores familiares usan para despojar a personas mayores de sus ahorros,
y como demostración de la importancia de verificar independientemente cualquier propuesta financiera que involucre transferencia de control patrimonial. Esperanza se divorció de Rodrigo inmediatamente después de la condena. Había entendido que su matrimonio había sido utilizado como plataforma para un fraude elaborado y que ella había sido manipulada para facilitar el acceso de Rodrigo a mi confianza. Durante los meses siguientes al juicio, Esperanza y yo reconstruimos gradualmente nuestra relación familiar. Ella se sentía culpable por haber sido el canal que Rodrigo había usado para acercarse a mi patrimonio, pero yo le expliqué que ella había sido víctima de la manipulación tanto como yo. Esperanza, le dije, Rodrigo nos engañó a ambos usando métodos diferentes. Te manipuló presentándose como un marido preocupado por la seguridad financiera familiar. Me manipuló presentándose como un yerno que quería ayudar con planificación patrimonial. Ahora, 2 años después de descubrir el plan fraudulento de Rodrigo, puedo reflexionar sobre toda la experiencia con perspectivas que van más allá de mi situación personal. La primera lección importante es que los estafadores familiares más peligrosos son aquellos que desarrollan planes a largo plazo basados en construcción gradual de confianza. Rodrigo no trató de robarme inmediatamente después del casamiento. Invirtió 8 meses construyendo una narrativa donde sus investigaciones financieras parecían preocupación filial legítima. La segunda lección es que adultos mayores con patrimonios significativos deben estar especialmente vigilantes ante familiares políticos que muestran interés excesivo en sus finanzas. Preguntas sobre inversiones, propiedades y planificación patrimonial pueden parecer apropiadas viniendo de yernos o nueras, pero pueden ser investigación sistemática disfrazada. La tercera lección es que verificación independiente de propuestas financieras es esencial, especialmente cuando involucran transferencia de control o firma de documentos complejos. Si yo hubiera firmado los documentos reales que Rodrigo quería, habría perdido mi patrimonio completo antes de darme cuenta de que había sido estafado. Pero tal vez la lección más importante es que defenderse de estafadores familiares requiere estar dispuesto a sacrificar relaciones aparentemente armoniosas para proteger la integridad patrimonial. Si yo hubiera priorizado mantener paz familiar por encima de proteger mis finanzas, Rodrigo habría conseguido robarme todo lo que había trabajado durante décadas para construir. Vos que escuchaste mi historia completa, ¿qué pensás sobre estafas financieras ejecutadas por familiares políticos que explotan matrimonios para acceder a patrimonios de adultos mayores? ¿Crees que yernos o nueras tienen derecho a involucrarse en decisiones financieras de sus suegros o que esas áreas deben mantenerse completamente privadas? Creo profundamente que investigaciones financieras disfrazadas como preocupación familiar son una forma de abuso que debe ser confrontada inmediatamente, sin importar las consecuencias para relaciones familiares. Contame desde qué país me estás escuchando y si conoces situaciones donde familiares políticos han tratado de obtener control sobre patrimonio de adultos mayores usando matrimonios como plataformas de acceso. Porque al final, la confianza familiar genuina no requiere transferencia de control financiero. Un yerno que realmente se preocupa por el bienestar de su suegro respeta la autonomía financiera de esa persona en lugar de tratar de obtener poder sobre sus decisiones económicas. Mi decisión de tender una trampa a Rodrigo usando documentos falsos y grabaciones secretas fue arriesgada, pero me permitió proteger mi patrimonio y establecer evidencia legal que protegerá a otras víctimas potenciales de estafadores similares. A los 64 años, manejo mis propias finanzas sin interferencias de familiares que tienen conflictos de interés sobre mi patrimonio, y cada decisión económica que tomo independientemente es una confirmación de que elegí correctamente cuando elegí la vigilancia sobre la confianza ciega en un yerno que resultó ser un criminal profesional.